Versículo del día de hoy, Jueces capítulo 6, versículo 8, dice: Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Aquí mandó Dios un profeta a que les dijera esto al pueblo de Israel. Que dijera qué cosa, que los había sacado de casa de servidumbre. Nosotros conocemos lo que dice Juan capítulo 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libre de qué? ¿El ser humano de qué tiene que ser libre? ¿Acaso alguna vez hemos sido esclavos de alguien? Así le dijeron a Jesús. Cuando Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ellos dijeron así. El versículo que hemos considerado el día de hoy habla de que Dios nos sacó de casa de servidumbre. Ciertamente nosotros sí éramos esclavos. Eso lo conocen las personas, normalmente no. Pero bíblicamente nosotros éramos esclavos. ¿Esclavos de quién? ¿Esclavos de qué? Jesús lo aclara 2 versículos más adelante, es decir, en Juan capítulo 8, versículo 34, Jesús habla esclavo del pecado. Lo que hacía que nosotros no tuviéramos una relación con Dios, lo que nos separaba de Dios, era el pecado. Cuando en la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, ¿qué pasa? El hecho de que toda la humanidad haya sido pecadora. El hecho de que toda la humanidad, desde que nazca, sea pecadora, eso hace que todo el mundo esté como destituido de la gloria de Dios. Estar destituido de la gloria de Dios es estar muerto. Cuando Dios le dijo a Adán, el día que comas de ese árbol ciertamente morirás, Adán comió, pero se vio muerto. Adán no se vio muerto, Adán se vio desnudo. Pero realmente, ¿cómo quedó muerto? ¿Cómo quedó no solo Adán? ¿Cómo quedó toda la humanidad destituida de la gloria de Dios? ¿Por qué les dije toda la humanidad? En la Biblia dice, en Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Así dice la Biblia. Las personas, bueno, las religiones nos han enseñado a personas que no han leído la Biblia sin conocer la Biblia. Las religiones nos han enseñado que nosotros somos pecadores cuando hacemos esto, hacemos aquello. Así nos han enseñado. ¿Y las personas cómo tratan de solucionar el problema del pecado? Pues si se es pecador haciendo esto, haciendo aquello, pues la solución al pecado es dejar de hacer eso, procurar ya no volver a ser así. Pero bíblicamente es diferente, ¿no? En la Biblia dice, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Dios de qué nos sacó de servidumbre? Nos sacó de servidumbre del pecado. Nosotros éramos esclavos ¿de quién? Del pecado. ¿Y cómo fue que Dios nos sacó de casa de servidumbre? Aquí, Jueces capítulo 6, versículo 8, está hablando a Gedeón, ¿no? Le está hablando a Gedeón. Pero realmente esas palabras que aparecen ahí está hablando de toda la humanidad. La obra que Dios hizo al sacarnos de la esclavitud, al sacarnos de servidumbre, de haber sido esclavos del pecado, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo fue que Dios nos sacó? Para eso nos redimió. Ser redimido éramos esclavos y Él nos compró. Eso es lo que significa ser redimido. Entonces, Dios, ¿cómo nos compró? ¿En qué momento nos compró? Dice la Biblia que con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el precio que Dios pagó por nosotros para que fuéramos libres del pecado, fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que ante esto se chocan y dicen, pero me parece injusto, no estoy de acuerdo. Cuando una persona trata de entender a Dios, esa persona está en el lugar de Dios. Para que una persona diga, no, pero es que no entiendo por qué Dios permitió, por qué Dios hizo, por qué no todo es así como yo quiero. La persona no lo dice así, no dice porque todo es como yo quiero, pero realmente ese es el corazón que hay en la mayoría de las personas. Cuando alguien juzga lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha permitido, no conoce el mundo espiritual, primero que todo. Y tras del hecho está poniendo su idea, su pensamiento, lo que le parece que debería ser. Eso porque el ser humano lo puede hacer, porque tenemos en modo natural corazón como corazón de Dios. Pero ¿cómo fue que Dios entonces nos compró? Fuimos redimidos. Ser redimido, la Biblia habla eterna redención. No, la Biblia no dice redención dependiendo de.
Las religiones, ¿cómo enseñan? Que una persona es salva o no es salva dependiendo de algo que haga. Pero cuando miramos en la Biblia, la redención fue eterna. ¿Pero cuál es la redención? O sea, ¿por qué Dios nos compró? ¿De qué éramos esclavos? Del pecado. Dios nos compró de la esclavitud del pecado. Nos hizo libres a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ustedes miran el libro Levítico en el Antiguo Testamento, ¿para qué se hacían esos sacrificios? ¿Para qué moría tantos animalitos? Había derramamiento de sangre para el perdón de los pecados. Si una persona trata de entender a Dios, pero ¿por qué Dios hizo así? ¿Por qué no hizo de otra manera? ¿Por qué no las personas son libres del pecado cuando cogen una cebolla y la muerden? Ya, al morder una cebolla ya es más fácil, ¿no? Pero ¿por qué tiene que morir? Lo que Dios estaba mostrándonos en el libro Levítico era lo que iba a suceder con nuestro Señor Jesucristo. Era sombra de lo que iba a hacer nuestro Señor Jesucristo para liberarnos del pecado. Eso lo podemos ver en el caso de Caín y Abel. Caín y Abel, los dos dieron ofrenda, ¿no? Pero una ofrenda fue acepta delante de Dios y la otra ofrenda no fue acepta. ¿Cuál es la ofrenda que Dios aceptó? Cuando hubo sacrificio de un animalito. ¿Pero por qué Dios aceptó? ¿Luego acaso Dios le gusta la sangre? No pienses así. No trates de entender por qué Dios hizo de esa manera. Más bien entiende que lo que Dios dejó escrito con Caín y Abel es sombra de lo que iba a hacer con nuestro Señor Jesucristo. No lo dejó escrito en el Antiguo Testamento. Hubo personas que lograron verlo. Jesús da testimonio de que Abraham vio el día de Jesús. Suena raro para nosotros, más raro suena aún. ¿Cómo así? Si Abraham fue 1500 años antes de Jesús, ¿cómo hizo Abraham para poder ver a nuestro Señor Jesucristo? Pues en la Biblia está que lo dijo Jesús en Juan capítulo 8 precisamente. Jesús dijo, Abraham se gozó de que habría de ver mi día y lo vio y se gozó. Habla de varios tiempos verbales en un solo versículo. Para el mundo espiritual no hay tiempo como el que tenemos nosotros, pasado, presente, futuro. No. En el mundo espiritual lo que se hace es eterno. La redención que hizo nuestro Señor Jesucristo para liberarnos del pecado fue eterna porque no la hizo en el tabernáculo terrenal. El tabernáculo que Dios ordenó que se construyera era para que nosotros entendiéramos de qué manera es expiado el pecado. ¿De qué maneras que pudimos ser redimidos, pudimos ser comprados de la esclavitud del pecado? Y el tabernáculo verdadero es el tabernáculo celestial. Y dice la Biblia en el libro de Hebreos, no entró nuestro Señor Jesucristo con su sangre en el tabernáculo terrenal, sino en el tabernáculo celestial. Por eso la redención que obtuvo nuestro Señor Jesucristo no fue una redención temporal. Lo que se hace en la tierra tiene un efecto temporal. Cuando las personas eran libres del pecado, haciendo sacrificios de animalitos, eso duraba un día, tal vez horas. Pero lo que hizo nuestro Señor Jesucristo fue una vez y para siempre. Así lo dice en el libro de Hebreos. La redención que hizo nuestro Señor Jesucristo para hacernos libres del pecado, la hizo una vez y para siempre. Espero que puedas creer. Todos los días estamos compartiendo por un espacio de 10 minutos, solamente 10 minutos. Ya nos acabaron los 10 minutos. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Permite que las personas que nunca habían escuchado el Evangelio sí son buenas noticias, son buenas nuevas. ¿Cuáles? Que nosotros éramos esclavos del pecado, pero que Jesús, al morir, al derramar su sangre, nos compró, nos hizo libres del pecado, nos sacó de casa de servidumbre, como el versículo que consideramos el día de hoy. Ten misericordia de todas las personas que escucharon el día de hoy y permite que puedan recibir esto en su corazón. Esto no lo enseñan en las iglesias, es más, en las iglesias enseñan lo contrario. Permite, Padre, que las personas puedan creer a tu palabra, no a los hombres. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios consideramos el versículo del día de hoy. Todos los días por un espacio de 10 minutos siempre estamos considerando el versículo del día de hoy. Mañana nos vemos a la hora en punto por otros 10 minutos para considerar el versículo del día de mañana. Nos vemos. Chao.